Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a esta crónica que desde Israel nos sirve cada 2 semanas Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa por ahí? Mucho calor, ¿no? Sí, empezamos ya a sufrir el verano israelí y esta semana la verdad es que ha arreciado estas temperaturas ya de más de 40 grados en algunos casos, especialmente el lunes, y se nota que se Y pone esto caliente. solamente la primavera, ¿no? Cuando llega Sí, sí, julio la cosa se pone brava y si estás en el Mar Muerto todavía un poco peor. Pero bueno, a pesar de pues eso pasan ya cosas, podemos ¿no? hacernos una imagen de cómo va a ser el verano, sí, sí. Ujú. Bueno, pasan muchas cosas en Israel, no todas relacionadas con Netanyahu y la política, también hay otras cosas importantes, aunque sí también muchas veces están relacionadas con decisiones del gobierno. En este caso, una decisión y una retractación de esa decisión tomada respecto a los autobuses. Sí, se había implementado una decisión para eh, separar a ciudadanos palestinos de israelíes en Cisjordania, ¿no? En una serie de rutas de autobuses que controla Israel. Y esta medida pues había generado mucho estupor en las últimas semanas y finalmente hoy parece que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Moshe Yaalon finalmente han cedido a la presión y han decidido retractarse, ¿no? Y suprimir esta medida que, como digo, había sido muy polémica. Ujú. ¿Se había llegado a Y implementar o todavía no se había empezado a hacer? me parece que es que era hoy el día que comenzaba, vamos, Ujú. estaba justo en su fase de implementación y no ha llegado a más por toda esta polémica que ha suscitado. Bueno, hay que Pero aclarar incluso había, que sí, son autobuses dentro del territorio de Cisjordania, que son autobuses los palestinos que entran a trabajar en Israel, ¿verdad? efectivamente, son autobuses que son usados tanto por colonos israelíes en las zonas que controla el ejército israelí, ¿no? De Cisjordania y por trabajadores palestinos que van a trabajar diariamente a Israel. Entonces, en esas rutas, pues simultáneamente toman los autobuses estos dos grupos y, y bueno, pues finalmente Ujú. se va a quedar en nada, de momento. Bueno, la idea inicial había surgido un poco porque creo que han habido altercados dentro de los autobuses, o sea, cuando de pronto viajan en el mismo autobús los palestinos y los colonos, no siempre las cosas transcurren pacíficamente, ¿no? Sí, habría habido numerosos casos, ¿no? de problemáticos y bueno, los grandes defensores de esta medida eran miembros del partido de Abaita Yehudí, ¿no? Que representan en gran medida a los colonos en Cisjordania. Y bueno, pues las muestras de defensa de esta medida por parte de miembros del partido decían que iba a venir en favor de ambas poblaciones, ¿no? De tanto los israelíes como los palestinos en la seguridad de ambos. Ujú. De hecho, ha habido críticas por parte de este partido a que se suspendiese finalmente, incluso un diputado de Abaita Yehudí, Eli Ben Dahan, se ha quedado sorprendido de que se haya recibido la noticia por parte de la prensa, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones de sorpresa en el Parlamento. Ujú. Bueno, quizás esto sea un signo de los tiempos. Lo digo porque cuando se tomó esta medida, se implementó sin que se llegara a ser efectiva. Abait Audi era socio del gobierno, pero tenía más diputados y más peso en el gobierno. Y ahora, pues su peso en este gobierno es más pequeño. Aunque por otra parte, justamente poseen el Ministerio de Justicia con Ayelet Shaked, que es la que teóricamente tendría que dirimir en casos como este, ¿no? Si es legal la aplicación de esta medida, este tipo de historias. Bueno, no estoy seguro no sé exactamente a quién competía, que tenía competencia, qué ministerio sobre esta cuestión en particular, ¿no? Pero sí que el nombramiento de Ayelet Shaked, que es el número 2, si no me equivoco, del partido Abait Yehudí, ¿no? Ujú. Había suscitado también mucha polémica por las declaraciones de esta política en cuanto a la composición del Tribunal Supremo y
y lo que se considera una actitud agresiva contra esta institución, y pues su nombramiento precisamente como ministra de Justicia pues había dado lugar a mucho tipo de comentarios, y asumió su cargo hace el domingo, me parece, y el lunes ya dio un discurso en frente de una asociación de abogacía israelí criticando ampliamente lo que ella considera activismo judicial y una erosión de la división de poderes, según ella, en Israel en favor del poder judicial, y lo que ella quiere implementar durante su ministerio va a ser pues un poco reducir ese papel del Tribunal Supremo, y según ella lo que quiere es implementar un mayor poder del poder legislativo en detrimento del judicial. Ujú. Bueno, estábamos hablando de la ley y ahora como en la serie esta que había en los 80 en la tele, ley y orden. En el orden está la policía y han sido nuevas víctimas de un ataque terrorista por atropello, 2 policías, ¿no? Pues sí, viene siendo ya lamentablemente casi una rutina, ¿no? Que en ciertos lugares de Jerusalén, especialmente en lo que se considera Jerusalén Oriental, se produzcan este tipo de ataques mediante atropello con coche, ¿no? Y ha habido hoy un intento de asesinato por un ciudadano árabe, con el resultado de 2 policías de frontera heridos leves, y ha sucedido en el barrio de Atur, como decimos, en Jerusalén Oriental, y finalmente no pudo impactar sobre más agentes, que parece que había un grupo amplio, y otro de los agentes disparó su arma contra el atacante, que fue abatido mortalmente, ¿no? en el lugar. Ujú. Bueno, eso como decíamos en el terreno de lo policial, aunque también en el terreno de lo policial, y aunque no sea una noticia de carácter internacional, también hay muchas, se habla mucho de un caso de las mafias israelíes, ¿no? Se está hablando de unos detenidos, de unos asesinatos en el año, hace 3, 4 años, y ayer hubo una redada importante contra las mafias israelíes. Sí, la verdad es que el mundo criminal israelí a veces es bastante ruidoso, y hace ataques mediante coches bomba, ¿no? Que ya, pues, el país es bastante sensible a ese tipo de cuestiones, y entonces también se entremezclan diversos factores. Pero ayer precisamente hubo una audiencia en un juzgado de Rishon LeZion en un macro caso contra el mundo criminal, quizá el de mayor envergadura de los últimos tiempos en Israel, y la audiencia incluía 44 sospechosos que habrían participado, habrían estado involucrados en la explosión que tuvo lugar en Tel Aviv el 11 de diciembre de 2003, que causó la muerte de tres viandantes que pasaban por el lugar, en lo que fue un fallido intento de asesinar al jefe mafioso Zeev Rosenstein, y parece que la investigación apunta que el cerebro del atentado había sido Ishat Abergil, que actualmente ya está en la cárcel, ¿no? Cumple una condena de 10 años por otra serie de delitos. Y sí, la verdad es que se ha considerado la audiencia de ayer como un hito en la persecución contra la mafia en Israel, Ujú. que, como decimos, de vez en cuando aparece en la prensa, ¿no? Y en las cabeceras de los diarios por explosiones y ataques de este tipo. Bueno, y ahora vamos a terminar nuestra particular adaptación de la serie y diremos ley, orden y justicia, porque es lo que persiguen unos rabinos respecto a unos refugiados subsaharianos que se encuentran en un centro de acogida en el Negev, en el sur de Israel. Explícanos qué pasa. Pues sí, precisamente esta noche han convocado una vigilia de estudio y oración, un grupo de unos 40 rabinos que pertenecen a todas las denominaciones, tanto a la ortodoxia como movimientos conservador y reformista, abanderado sobre todo por una organización que está muy involucrada en la protección de los derechos humanos en Israel, que es Rabbis for Human Rights, ¿no? Rabinos por los derechos humanos, y piden un mayor grado de humanismo o de humanidad
en el trato que el Estado de Israel da a los numerosos refugiados africanos que vienen sobre todo de Eritrea y de Sudán, ¿no? Y van a celebrar esta vigilia enfrente de la prisión de Olot. Bueno, no es un centro de internamiento donde los refugiados tienen que pasar la noche, aunque pueden salir durante varias horas al día, pero tienen que estar siempre dando información de su lugar y tienen que pasar la noche, si no me equivoco, en este centro. Y lo que se critica principalmente son el procedimiento que suele realizar el Estado de deportar estos refugiados, no concederles el permiso el estatus de refugiado político, y suele tramitar sus deportaciones a terceros países como Ruanda o Uganda, que no tienen conexión con el lugar de origen de estos refugiados, ¿no? O sea que son refugiados que proceden de países del Cuerno de África como Eritrea o Sudán, pero que en vez de, como Israel no tiene relaciones diplomáticas, no puede deportarlos a estos países, lo deporta a terceros países que se encuentran en África y que no tienen nada que ver, como Uganda, ¿no? Claro, se considera que tienen peligro, que su vida corre peligro, ¿no? En los países de orígenes en los que han sido sometidos a persecuciones. Y sin embargo son deportados a terceros países, como decimos, como Ruanda o Uganda, pero ahí tampoco tienen una situación legítima o no tienen derecho de residencia, y al final pues acaban siendo deportados a estos países de orígenes y en ocasiones pues son sometidos a torturas, imprisionamientos, ¿no? Y lo que se pide por parte de estos rabinos es que se les dé un trato más serio, que sea más adecuado a su condición de refugiados. Y aluden a la tradición judía, ¿no? Para mostrar compasión hacia los extranjeros y al tema bíblico de que también el pueblo judío fue extranjero en Egipto y que tiene una obligación moral de tratar pues con especial compasión al extranjero que vive en su interior. Y lo relacionan además con la festividad de Shavuot, ¿no? Que viene, me parece que es el domingo que viene, está a punto de venir, y según ellos es la festividad donde la centralidad la obtiene esta tolerancia hacia los extranjeros. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Pablo Bornstein, por habernos acercado a la actualidad de Israel. Hoy un poco saliendo de la norma, porque no hablamos ni de temas de seguridad, ni siquiera de temas políticos, o sea que también, como quien dice, también hay cosas normales o, digamos, no normales, pero sí habituales en cualquier otro país del mundo, como pueden ser temas policiales, temas de refugiados, temas de mafia, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias, hasta la próxima vez. Hundred